Hola amigos, bienvenidos a Música, Sonido y Tecnología. Hoy aprenderemos a procesar canciones MIDI en instrumentos Yamaha. En Internet existen millones de canciones MIDI creadas por usuarios. Ahora bien, estas canciones han sido creadas en un teclado original, utilizando sus sonidos, sus efectos, etc. Finalmente, esta canción ha sido salvada como un archivo MIDI. Para adaptar una canción MIDI al teclado que cada uno posea, lo primero que se hace es cargarla en el instrumento, cambiarle los sonidos, los efectos e incluso cambiarla de tono, para así generar una canción nueva adaptada a nuestro instrumento. Resumiendo, este proceso involucra 3 pasos. Primero, cargar la canción MIDI. Segundo, editarla a gusto. Y tercero, salvarla como una nueva canción MIDI. Este proceso en ciertos teclados de Yamaha involucra un cuarto paso intermedio, el cual es procesar la canción en el setup. En el setup, los cambios que hemos hecho a la canción MIDI se fijan a la cabecera de la misma y además se eliminan datos que podrían interferir. Esto acerca la canción MIDI al formato XG, Yamaha Extended General MIDI. Los pasos del setup varían ligeramente de acuerdo al tipo de teclado involucrado. En este ejemplo, utilizando un Tyros 4, cargamos la canción desde un pendrive. Una vez cargada en la memoria, la editamos cambiando los sonidos, los efectos, etc. Una vez que este proceso se ha realizado en profundidad, pasamos al setup. Para hacer esto, primero hay que ubicar la canción en el primer compás, al comienzo de la misma. Esto es muy importante. Pulsamos entonces Digital Recording, Song Creator, elegimos la pestaña Channel y seleccionamos dentro de ella el elemento Setup. En la lista de ítems del setup, nosotros marcamos cada uno de los elementos que hemos modificado y que queremos que quede fijado en la canción. Luego pulsamos Execute y cuando finaliza el proceso de setup, nos queda simplemente grabar la canción. En este caso, grabaremos la canción a un archivo con un nombre distinto para conservar la canción original. Finalmente, reproducimos la canción para comprobar los cambios realizados. Resumiendo, los pasos del setup en Tyros 4 son: 1. Se carga la canción y se la edita a gusto. 2. Se posiciona la canción al comienzo de la misma. 3. Se va a Digital Recording Song Creator Channel Setup. 4. Se marcan los ítems a fijar y se ejecuta el setup. Y finalmente se salva la canción y se la reproduce para comprobar los cambios. En el PSR S975, Setup tiene su propia pestaña y el botón Execute se reemplaza por Apply. En los teclados más avanzados de Yamaha, como el Genos y los PSR SX, el proceso es diferente debido a la pantalla táctil. Como en el Tyros 4, se carga la canción y se la edita a gusto, cambiando los sonidos, efectos, etc. Finalmente entramos al setup presionando Recording y en MIDI pulsando en Multi-Recording. Como en el Tyros 4, debemos poner la canción al comienzo de la misma. El icono de Setup se encuentra en esta misma página. Pulsamos en Setup y dentro de ella elegimos los ítems que queremos fijar en la canción. Terminado esto, pulsamos Execute y cuando termina el proceso solo queda salvar la canción. En este caso, elegimos también ponerle un nuevo nombre para así conservar ambos archivos MIDI. De esta manera podemos comenzar de nuevo si no nos convencen los resultados obtenidos. Muy importante, este procedimiento se utiliza solamente con las canciones de tipo MIDI, o sea las que posean extensión de tipo .mid. No se utiliza en canciones de audio tipo .wav o .mp3. Muchas gracias por visitar Música, Sonido y Tecnología. Nos vemos en el próximo video.